Bonito día a todos. ¿Cómo están? Ya sé, es bastante temprano. Para mí ahorita son las 10:30 de la noche. Para ustedes seguramente son ¿qué serán? Son 7 horas adelante. Y la mayoría de estar trabajando o haciendo cosas menos estando en Facebook. Espero que así sea. Sin embargo, los que estén en Facebook y puedan ver esto, es una continuación de la lectura de Virginia Woolf. Hace 2 semanas estábamos leyendo el capítulo 5 de cómo Virginia Woolf, a través de su personaje Mary Carmichael, descubre y relata cómo todas las mujeres en ese tiempo, bueno, no todas, pero hubo un gran número de personas, mujeres principalmente, que eran grandes literatistas, científicas en diferentes ámbitos. Por lo tanto, en la descripción del cuerpo del texto de Facebook, ahí les detallo quién fue After Ben, quién fue Jane Allen Harrison. Estaba yo impresionada. Jane Allen Harrison, cuando muere su mamá, cuando en 1850, imagínate, fue una erudita británica de la literatura antigua, lingüista y feminista. Entonces, cuando muere su madre, fue educada por institutrices que le enseñaron alemán, latín, griego y sobre todo hebreo. Al final terminó aprendiendo 16 idiomas, fue profesora de griego y de la metodología comparada y en la Universidad de Cambridge. Y sobre todo es que aplicó los descubrimientos arqueológicos del siglo XIX a la interpretación de la religión griega antigua de una manera que se convirtió en negra. En norma. En norma. Por lo tanto, es impresionante la capacidad de las mujeres que han tenido resultados. Y si recuerdan con anterioridad en los demás capítulos que fuimos leyendo, como el hombre hablaba de la mujer, ¿no? Desde Napoleón, Mussolini pensaba que la mujer era completamente inferior en todos los sentidos, porque también entra esa parte sociocultural. La mujer, dependiendo de la clase social, porque en ese tiempo se referían a las clases sociales, dependiendo de la clase social de la mujer, pues entonces ya sea que acompañaba a su marido y solamente la embellecían con joyas y la vestían súper bonito, ¿no? O las que tenían ganas de escribir, pues tenían que tener dinero y tener un cuarto propio, y es por eso que el libro de Virginia Woolf dice un cuarto propio. Y otras de otra clase, a lo mejor media baja, media, que tenía toda esa capacidad y gran talento para poder escribir, pero como eran casas comunales en donde en un solo cuarto vivían varios integrantes de la familia, por lo tanto, ella se cuestionaba, ¿cómo es posible que escribían? ¿No? Entonces, dando este preámbulo, y como pueden ver en el cuerpo del texto de Facebook, es el resumen del capítulo 5, y como ya no lo había dado desde hace una semana, era mi compromiso sí o sí darlo hoy para poderle dar continuidad a esta bella novela de Virginia Woolf, Un cuarto propio. Recuerden, yo estoy leyendo la traducción de Jorge Luis Borges y Andrés Bosch, y estamos en el capítulo 6, página 123, de personas que tengan esta edición, ¿vale? Entonces empezamos con el capítulo 6. Al día siguiente, la luz de la mañana de octubre caía en dardos polvorientos a través de las ventanas sin cortinas. Hola, Mía. Es que hay una perrita aquí súper linda. A través de las ventanas sin cortinas, y el rumor del tráfico subía de la calle.
Londres estaba dando cuerda de nuevo. La fábrica estaba despierta, empezaban las máquinas. Era tentador, después de tanta lectura, mirar por la ventana y ver lo que estaba haciendo Londres en la mañana del 26 de octubre de 1928. ¿Qué estaba haciendo Londres? Nadie, me pareció. Estaba leyendo Antonio y Cleopatra. Londres estaba del todo indiferente a las piezas de Shakespeare. A nadie le importaba un bledo, y no lo censuro, el porvenir de la novela, la suerte de la poesía o el desarrollo. Por la mujer normal, de un estilo de prosa plenamente adecuado a su mente. Si en la vereda hubieran escrito con tiza opiniones sobre esta materia, nadie se hubiera agachado a leerlas. La indiferencia de los pies apurados los hubiera borrado en una media hora. Aquí venía un mandadero, aquí una mujer con un perro. El encanto de la calle de Londres es que no hay dos personas iguales. Cada uno parecía movida por algún asunto particular. Ahí estaban los atareados, con sus valijas, los desocupados golpeando con los bastones las verjas del subsuelo, los tipos afables para quienes las calles sirven de club, saludando a hombres en carros y distribuyendo información que nadie les pide. Había entierros también ante los que se descubrían los hombres, repentinamente conscientes del tránsito de sus cuerpos. Y entonces un señor distinguido bajó con lentitud de un umbral y se detuvo para no chocar con una dama de lo más animada que había adquirido de algún modo un espléndido abrigo de piel y un ramo de violetas de Parma. Todos parecían separados, absortos en sus propios asuntos. Esperen un segundito, voy a cerrar mi WhatsApp web porque estoy escuchando el ruidito y me distrae. Listo, perdón. Y entonces un señor distinguido bajó con lentitud de un umbral y se detuvo para no chocar con una dama de lo más animada que había adquirido de algún modo un espléndido abrigo de piel y un ramo de violetas de Parma. Todo parecían separados, absortos en sus propios asuntos. Esta vez, como tan a menudo pasa en Londres, había una calma total y suspensión del tráfico. Nada venía por la calle, nadie pasaba. Una hoja sola se desprendió del plátano al final de la calle y cayó en esa pausa y suspensión. De cierto modo era como una señal, la señal de una fuerza en las cosas que habíamos pasado por alto. Era como el signo de un río que fluía invisiblemente calle abajo, a la vuelta de la esquina y tomaba a la gente y la arrastraba como la corriente de Oxbridge. Había arrastrado al estudiante de su bote y a las hojas muertas. Ahora iba trayendo de una vereda de la calle a la otra. Diagonalmente, una muchacha con botines de charol y un joven de sobretodo marrón. También traía un taxímetro y junto a los tres, en un punto justo bajo mi ventana, donde se detuvo el taxímetro y la muchacha y el joven se detuvieron y subieron el taxi que se alejó sin ruido, como si lo arrastrara la corriente. La escena era bastante común. Lo curioso era el ritmo que mi imaginación le otorgaba y el hecho de que la escena común de dos personas subiendo a un taxi tuviera la virtud de comunicar algo de su propia satisfacción. La vista de dos personas que vienen por la calle y se encuentran en la esquina, parecer aliviar la mente. Pensé, mirando al taxi dar la vuelta y perderse. Pensar en uno de los sexos como diferente del otro. Como yo había estado haciéndolo esos 2 días, es tal vez un esfuerzo y la unidad se había restablecido mediante el espectáculo de dos personas que se juntaban y subían a un taxi. La mente es, por cierto, un órgano muy misterioso, reflexioné, retirando mi cabeza de la ventana, del que no sabemos nada absolutamente, aunque dependamos de él por completo.
¿Por qué sentirse entonces que hay desacuerdos y oposiciones en la mente como hay tiranteses por causas evidentes en el cuerpo? ¿Qué queremos decir con la unidad de la mente? Pensé. Pues la mente se puede concentrar con tal intensidad en cualquier punto que parece incapaz de un estado solo de ser. Por ejemplo, puede separarse de la gente en la calle e imaginarse aparte en una ventana elevada que las domina. O puede pensar con otras personas espontáneamente, como en el caso de una multitud que espera que le den una noticia. Puede traspensar a través de sus padres o de sus madres, como ya dije, que las mujeres escriben a través de sus madres. Además, si es mujer, la suele sorprender una brusca división de la conciencia. Digamos al bajar por Whitehall, cuando deja de ser la natural heredera de esa civilización y se siente exterior, forastera y crítica. Es claro que la mente siempre está variando su foco y ensayando diversas perspectivas con el mundo, pero ciertos estados de conciencia, aunque adoptados con toda espontaneidad, parecen menos cómodos que otros. Para persistir en ellos sin querer reprimirnos, sin querer reprimimos algo. Y gradualmente la represión importa un esfuerzo. Pero debe haber un estado en el que podemos persistir sin esfuerzo, porque no hay nada que reprimir. Y este quizá, pensé, volviendo de la ventana, es uno de ellos. Porque cuando vi la pareja subir al taxi, la mente sintió como si luego de dividida se hubiera soldado de nuevo en una fusión natural. La evidente razón sería que lo natural es que los dos sexos cooperen. Hay un instinto profundo, aunque irracional, en pro de la teoría de que la unión del hombre y de la mujer procura la mayor satisfacción, la felicidad más completa. Pero la vista de las dos personas subiendo al taxi y la satisfacción que me dio hizo que me preguntara también si no habría dos sexos en el mismo espíritu correspondientes a los dos en el cuerpo. Y si no sería preciso juntarlos para lograr completa satisfacción y felicidad. Y me puse a delinear de cualquier manera un plano del alma, en el que dos poderes presidían, uno varón y otro hembra. Y en el cerebro del hombre el varón predomina, y en el de la mujer la hembra. El estado normal y placentero es cuando están en armonía los dos, colaborando espiritualmente. Hasta en un hombre, la parte femenina del cerebro debe ejercer influencia y tampoco la mujer debe rehuir contacto con el hombre que hay en ella. Esta tal vez fue la intención de Coleridge, cuando dijo que una gran inteligencia es andrógina. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada estaba justamente hablando del cerebro andrógeno? ¿Se acuerdan los que vieron la entrevista con mi hermana Silvia, siendo una mujer dragadora en un mundo de hombres? Mencionaba esa parte andrógina. Ok, los que me están escuchando, al final de la lectura voy a retomar el tema de andrógina porque saben que mi especialidad es el entrenamiento de la mente y cómo podemos transformar realidades cuando transformamos aquí. Imagínate, Virginia Woolf habla de esto en 1930 y tantos. Imagínate la capacidad de la mujer para poder decir lo que decía en ese tiempo y lo que hoy en día científicamente está comprobado. No se la pierdan. Continúo leyendo. Ay, ya me emocioné. Ya me emocioné. Cuando se opera esa fusión, la mente queda fecundada plenamente y dirige todas sus facultades. Quizá una mente del todo masculina no puede crear, así como tampoco una mente del todo femenina, pensé. Pero convendría saber lo que se entiende por mujeril, viril, e inversamente por viril, mujeril, deteniéndose a revisar un libro o dos.
Cuando Coleridge dijo que toda gran inteligencia es andrógina, para nada pensé en una inteligencia que simpatizara especialmente con las mujeres, una inteligencia que defendiera su causa o se dedicara a su interpretación. Quizá la inteligencia andrógina propende menos a esas distinciones que la inteligencia de un solo sexo. Quería decir, tal vez, que la inteligencia andrógina es resonante y porosa, que transmite sin dificultad la emoción, que es naturalmente creadora, indivisa e incandescente. De hecho, recurrimos a Shakespeare como arquetipo de la inteligencia andrógina, aunque ahora es imposible recuperar la opinión de Shakespeare sobre las mujeres. Y sí es verdad que uno de los signos de la mente del todo desarrollada es que no piensa especial o separadamente en el sexo. Ahora más que nunca es difícil alcanzar esa condición. Aquí llegué a los libros de escritores contemporáneos y me detuve a sospechar si aquello no sería la causa de algo que me había intrigado por mucho tiempo. Ninguna época ha tenido una conciencia tan estridente del sexo como la nuestra. La prueba son esos innumerables libros en el Museo Británico, escritos por hombres acerca de mujeres. Sin duda, ¿les corresponde alguna culpa a las sufragistas? Deben haber despertado en los hombres un extraordinario deseo de autoafirmación. Deben haberles impulsado a enfatizar su propio sexo y sus características, cosa que no hubiera pasado sin ese desafío. El hombre desafiado, aunque no sea más que unas cuantas mujeres de sombrero negro, reacciona de manera un tanto excesiva, sobre todo si es la primera vez en la historia. Eso, tal vez, explica ciertas características que recuerdo haber encontrado aquí, pensé, tomando la reciente novela del señor, que está en la plenitud de su vigor y que les agrada, tanto a los críticos. La abrí. En verdad, era delicioso volver a leer lo escrito por un hombre. Era tan directo, tan de frente, después de lo escrito por las mujeres. Indicaba tal independencia de espíritu, tanta libertad de persona, tal confianza en sí mismo. Se sentía un bienestar casi físico ante esa mente libre, bien alimentada, bien educada, que nunca había sido torcida o contrariada, que había gozado de plena libertad desde que nació para estirarse como quisiera. Todo eso era admirable, pero al cabo de un capítulo 2, una sombra pareció tenderse sobre la página. Era una raya bifurcada y oscura, una sombra de forma parecida a la palabra yo. Trataba de esquivarme por cualquier lado para ver el paisaje detrás de la sombra. No podía divisar si había un árbol o una mujer paseando. Siempre la palabra yo que me reclamaba. Empezaba a cansarme de yo. No es que ese yo no fuera un yo, de lo más respetable, honrado y consecuente, puro como una nuez, pulido por siglos de buena educación y buena comida. Desde el fondo del corazón respeto y admiro ese yo. Pero aquí volví una página o dos, en busca de una cosa o de otra. Lo peor es que a la sombra de la palabra yo, todo es informe como la niebla. ¿Es eso un árbol? No, es una mujer. Pero no tiene un hueso en el cuerpo, pensé, observando a Phoebe, pues tal era su nombre, atravesar la playa. Entonces Alan se levantó y la sombra de Alan borró inmediatamente a Phoebe, porque Alan abundaba en opiniones y Phoebe estaba como ahogada en la pleamar de sus opiniones. Alan, pensé, también tiene pasiones, y aquí volví las páginas muy ligero, sintiendo que la crisis era inminente, y así fue. Sucedió al sol en la playa. Nada pudo haber sido más indecente, pero, ya he dicho, pero
demasiadas veces. No se puede seguir diciendo, pero. Hay que cerrar la frase de algún modo, me amonesté. ¿Acaso la cerraré? Pero estoy aburrida. Pero, ¿por qué estoy aburrida? En parte por el predominio de la palabra yo y la aridez que proyecta su sombra como la de la haya gigante. Nada puede crecer ahí. Y en parte por otra razón más oscura. Parecía que en la mente del Señor hubiera algún obstáculo, alguna traba, que cegara el manantial de la energía creadora y lo redujera a límites estrechos. Y rememorando a la vez el almuerzo en Oxbridge, y la ceniza del cigarrillo y el gato rabón, y Tennyson y Cristina Rossetti, me pareció posible que la traba estuviera ahí. Como él ya no canturreaba en voz baja, ha caído una lágrima espléndida de la pasionaria a la verja. Cuando Phoebe cruza la playa y ella no le contesta, mi corazón es como un pájaro cantor que tiene el nido en una rama regada. Cuando Alan se acerca, ¿qué puede hacer? Siento como en efecto es honrado como el día y consecuente como el sol. Hay una sola cosa que puede hacer. Y esa cosa la hace justo, es decirlo una y otra vez. Dije volviendo las páginas y muchas otras veces. Y eso, añadí. Consciente de la horrible naturaleza de mi confesión, parece algo aburrido. La indecencia de Shakespeare desentierra mil otras cosas de la mente de quien lo lee y dista mucho de ser aburrida. Pero Shakespeare lo hace con gusto el señor A. Como dicen las niñeras, lo hace adrede. Lo hace protestando. Protesta contra la igualdad del otro sexo, afirmando su propia superioridad. Por eso está inhibido y trabado y molesto, como si lo hubiera estado Shakespeare, si hubiera conocido a Miss Claw y Miss Davis. Sin duda, la literatura isabelina hubiera sido muy distinta de lo que fue si el movimiento feminista hubiera comenzado en el siglo XVI y no en el siglo XIX. Si mi teoría de los dos lados de la mente no es un error, no es un error, mi querida Virginia, no es un error. Lo masculino acaba de tomar conciencia de sí mismo, vale decir. Los hombres ya no escriben sino con el lado viril de su cerebro, o sea, el lado masculino. La mujer que los lee comete una equivocación porque inevitablemente busca algo que no hallará. La facultad de sugestión es la que se extraña, pensé, tomando el crítico, señor B, y leyendo con mucho cuidado y mucha aplicación sus notas sobre el arte de la poesía. Muy capaces eran, muy agudas y llenas de erudición. Pero lo malo es que sus sentimientos no se comunicaban. Su inteligencia estaba como aislada en cámaras distintas. Ni un sonido iba de una a la otra. Cuando tomamos una sentencia del señor B, esta se cae al suelo, muerta, pero cuando tomamos una sentencia de Coleridge, esta explota y da nacimiento a otras ideas de todas clases. Y solo de esa literatura cabe decir que tiene el secreto de la vida inmortal. Pero sea cual fuere la razón, el hecho es deplorable, porque significa, aquí yo estaba ante unos estantes de libros de Mr. Kipling y de Mr. Galsworthy, que algunas de las obras más bellas de los mayores escritores contemporáneos encuentran oídos sordos. Una mujer, por más que se esfuerce, no dará en ellas con esa fuente de vida inmortal que, según los críticos, está ahí. No es tan solo porque celebran virtudes masculinas, imponen valores masculinos y describen al mundo de los hombres, es que hasta la emoción que las satura es incomprensible a una mujer. No tengo COVID, ¿eh? Por si estoy
Si toso no tengo COVID. Me lo hice un día antes de viajar y salió negativo, gracias a Dios. Más que estoy aquí con el aire acondicionado y siempre toso con aire acondicionado. Pero bueno, seguimos. Una mujer, por más que se esfuerce, no dará en ellas con esa fuente de vida inmortal que, según los críticos, está ahí. No es tan solo porque celebran virtudes masculinas, imponen valores masculinos y describen el mundo de los hombres. Es que hasta la emoción que los satura es incomprensible a una mujer. Ya se viene, ya se acumula, ya está por reventar. Empezamos a decir mucho antes del fin. Ese cuadro caerá sobre la cabeza del viejo Jolión. La sacudida lo matará. El viejo secretario pronunciará sobre él 2 o 3 palabras mortuorias. Y todos los cisnes del Támesis romperán simultáneamente a cantar. Pero nos escurriremos antes que eso suceda y se esconderá entre las matas, porque la emoción que es tan profunda, tan sutil y tan simbólica para un hombre deja azorada a una mujer. Lo mismo pasa con aquellos oficiales de Mr. Kipling que vuelvan la espalda y sus sembradores que siembran la semilla y sus hombres que están solos con su trabajo. Y la bandera nos avergonzamos de tanta mayúscula como si nos hubieran sorprendido espiando una orgía enteramente masculina. El hecho es que ni Mr. Kipling ni Mr. Glassworthy tienen una sola chispa de mujer. Por eso todas sus cualidades le resultan a una mujer, si es lícito generalizar, toscas e inmaduras. Carecen de poder sugestivo. Y cuando un libro carece de poder sugestivo, no puedo penetrar en la mente por más que golpee en la superficie. Y con ese humor desasosegado con que sacamos un libro y lo volvemos a guardar sin haberlo abierto, me puse a contemplar una edad futura de afirmativa y pura viralidad, como las que parecen presagiar las cartas de los profesores, las de Sir Walter Raleigh, por ejemplo, y la que los jefes de Italia ya han realizado. Porque un ambiente de irreparable virilidad predomina en Roma, y aunque la irreparable virilidad le convenga al Estado, es permitido discutir sus efectos sobre el arte de la poesía. Sea lo que fuere, los periódicos informan que en Italia se experimenta alguna ansiedad por la novela. Ha habido una reunión de académicos cuyo fin es promover el desarrollo de la novela italiana. Hombres famosos por su cuna, o en las finanzas, en la industria, o en las corporaciones fascistas, se reunieron el otro día a discutir el asunto y enviaron un telegrama al duce formulando el deseo de que la era fascista produjera en breve un poeta digno de ella. Todos podemos participar en ese piadoso deseo, pero es dudoso la poesía, pero es dudoso que la poesía pueda salir de una incubadora. La poesía necesita de una madre igual que de un padre. El poema fascista es de temer. Será un abortito horroroso, como los que vemos en un frasco de vidrio en el museo de algún pueblo de campo. Esos monstruos nunca viven mucho, se ha dicho. Jamás se ha visto un prodigio desosegando pasto en una pradera. 2 cabezas en un cuerpo no contribuyen mucho a la longevidad. Sin embargo, la culpa de todo esto, si deseamos echar la culpa, no es mayor en un sexo que en el otro. Todos los seductores y reformadores son responsables. Lady Bessborough cuando le mintió a Lord Granville. Miss Davis cuando le dijo la verdad a Mr. Grey. Todos cuantos han promovido un estado de conciencia sexual tienen la culpa, y son ellos los que me obligan. Cuando quiero dar juego a mis facultades en un libro, a buscarlo en esa era feliz,
anterior al nacimiento de Miss Davis y de Miss Claw, en que el escritor usaba igualmente los dos lados de su cerebro. Recuerden, esto voy a terminar pronto, no me voy a echar la hora completa, porque ya para mí son las 11 de la noche, pero en un ratito, en cuanto termine, les voy a dar una parte científica y cómo funcionamos para que haga sentido. O sea, esta mujer del siglo 1930 y tantos, perdón, está escribiendo esto. Hoy en día, 2020, hay muchísima evidencia de cómo el cerebro funciona para que podamos ir erradicando poco a poco lo que es el micromachismo, el feminismo, el ultrafeminismo, ¿no? Y todas esas discriminaciones a lo diferente cuando entendemos cómo es nuestro cuerpo y cómo es nuestra mente, ¿vale? Entonces leo unas 2 hojitas más y cierro con esta parte. Para los que me están escuchando, do not go, please, 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 please stay. No se vayan, ¿va? Todos cuantos han promovido un estado de conciencia sexual tienen la culpa, y son ellos los que me obligan, cuando quiero dar juego a mis facultades en un libro, a buscarlo en esa era feliz, anterior al nacimiento de Miss Davis y de Miss Claw, en el que el escritor usaba igualmente los dos lados de su cerebro. Hay que volver a Shakespeare, entonces, pues Shakespeare era andrógino. Y así lo fueron Keats y Sterne, y Cowper y Lamb, y Coleridge. Shelley quizá era neutro. Milton y Ben Jonson eran tal vez un poco demasiado varones, igual Wordsworth y Tolstoy. En nuestros días Proust era del todo andrógino, si es que tal vez no era demasiado mujer. Pero esa falla es demasiado rara para que nos quejemos, ya que sin alguna mixtura de esas, predomina la inteligencia y las otras facultades se endurecen y esterilizan. Sin embargo, me consolé con la reflexión de que tal vez se trata de una faz pasajera. Mucho de lo que he dicho en homenaje a mi promesa de seguir el curso de mis pensamientos. Parecerá discutible a ustedes que todavía no son mayores de edad. Aún así, la primera sentencia que escribiría, dije, cruzando el escritorio y tornando la página encabezada, las mujeres y la novela, es que es fatal para el que escribe pensar en su sexo. Es fatal ser un hombre o una mujer pura y simplemente hay que ser viril, mujeril o mujer viril. Es fatal que una mujer acentúe una queja en lo más mínimo. Es fatal que defienda cualquier causa hasta con razón, o que hable deliberadamente como mujer. La palabra fatal no es una metáfora, porque todo lo escrito con ese prejuicio deliberado está condenado a la muerte. Deja de ser fertilizado, por eficaz y deslumbrante, por magistral y poderoso que nos parezca un día o dos. Tiene que marchitarse al atardecer. No puede crecer en las mentes de otros. Alguna colaboración debe realizarse en la inteligencia entre el hombre y la mujer antes que el acto de la creación se puede cumplir. Algún enlace de contrarios tiene que haberse consumado. Toda la mente debe estar abierta de par en par y así tendremos la certeza de que el escritor está comunicando su experiencia con plenitud perfecta. Tiene que haber independencia y tiene que haber paz. No debe rechinar ni una rueda ni chispar una luz. Las cortinas deben estar corridas, el escritor pensé. Una vez realizada su experiencia, debe recostarse, y dejar que su mente celebre su boda en la oscuridad. No tiene que mirar ni preguntar lo que está sucediendo. Tiene más bien que arrancar los pétalos de una rosa o fijarse en los cisnes que navegan serenamente río abajo. Y vi de nuevo la corriente que cargó con el brote y la estudiante y las hojas muertas, y el coche cargó con la mujer. Y el hombre, pensé, oyendo lejos el rugido del tráfico de Londres a ese río tremendo. Aquí entonces Mary Beton deja de hablar. Ya les ha dicho cómo arribó a la conclusión prosaica de que es preciso tener 500 libras al año, ¿se acuerdan? O sea, una mujer que quería escribir tenía que tener dinero, por lo tanto 500 libras al año en ese tiempo era demasiado.
y un cuarto con una cerradura en la puerta si quieren escribir novelas o versos. Recuerden, como dije yo al principio, clase alta pues tenían muchos cuartos para poder hacer lo que querían y mujeres con un gran talento y con un gran potencial pues se daban a la tarea de escribir, de estudiar. Mujeres de una clase baja, media, pues vivían en casas de cierta forma comunales en donde tenían que compartir espacios. Por eso aquí lo vuelve a recalcar. La conclusión prosaica de Virginia Woolf es de que es preciso tener 500 libras al año y un cuarto con una cerradura en la puerta si quieren escribir novelas o versos. Ha procurado desnudar los pensamientos o impresiones que le hicieron pensar así. Les ha pedido que las sigan cayendo en brazos de un bedel, almorzando aquí, cenando allá, haciendo croquis en el Museo Británico, sacando libros del estante, mirando por la ventana, mientras ella ha estado haciendo todas esas cosas. Sin duda, ustedes habrían observado sus fallas y debilidades y habrán determinado el efecto que estos pueden tener en sus opiniones. Habrán estado contradiciéndola y haciendo los agregados y deducciones que les parecen bien. Eso está bien, porque en un asunto como este la verdad solo es asequible cotejando muchas variantes del error. Y ahora acabaré en primera persona, adelantándome a dos críticas tan evidentes que no prescindirían ustedes de hacerlas. Pueden decir que no he expresado la menor opinión sobre los méritos comparativos de los sexos, aún como escritores. Vamos a parar ahí. Me quedé en la página 136. La próxima semana continuamos el capítulo 6. Que falta muy poquito, faltan como 10 hojitas, pero bueno. Wow, estoy impresionada. Virginia Woolf aparentemente empezó a escribir, si no me equivoco, si alguien sabe la fecha exacta, lo pueden escribir, si no me equivoco, después de 1930 aproximadamente. Entonces ella hace un recorrido de cómo las mujeres del siglo XVI, ¿no? Habían desarrollado una cierta pasión por la inteligencia, por cómo mujeres se volvieron eruditas en el tema tanto arqueológico como de literatura, como de lenguas, como en el caso de Jane Helen Harrison, que terminó aprendiendo 16 idiomas, imagínate. Recalca mucho en este capítulo 6 el cerebro andrógino. Y tiene que ver con una parte muy importante. Nosotros como seres humanos estamos compuestos de un cerebro femenino, un cerebro masculino. Tu hombre tienes un cerebro femenino y un cerebro masculino. La mujer, nosotras tenemos un cerebro femenino y un cerebro masculino también. Dependiendo de nuestras experiencias de vida, de cómo fuimos creciendo, vamos usando un cerebro más predominante. Es cuando la mujer a veces puede ser mucho más dominante en su vida profesional, su vida amorosa, porque a lo mejor de los 0 a los 7 años fue experimentando traición e injusticia, así como viceversa como el hombre. Dependiendo de las experiencias de vida, de lo que uno fue interpretando de los 0 a los 7 años, el ser humano como adulto es más predominante hombre o mujer. De ahí agrégale la cultura, la sociedad. Dependiendo de la nacionalidad, hay creencias transgeneracionales. Que nosotros como mujer o ustedes como hombre piensan que así son, porque así lo escucharon, así lo interpretaron, así lo heredaron. Así como Virginia Woolf empieza a relatar cómo las mujeres del siglo XVI que querían escribir y eran de una clase media baja, ahí estamos relacionándolo con cultura, con sociedad y con naturaleza. Cuando tú te vuelves andrógino, no ves sexo, no ves género de sexo. Por lo tanto, te aferras a lo desconocido completamente, creas una bioquímica diferente en el cuerpo, por lo tanto, la emoción son usualmente emociones elevadas, son de integridad,
de compasión, de misericordia, de jugar en equipo, de tú ganas, yo gano, todos juntos ganamos. Pero para eso es importante entrenar nuestro cerebro. Digo, hoy en día estamos siglo XX, aproximadamente. I'll be done in 5. Just give me a second. Cuando tenemos tanta información, tantos conocimientos a nuestra disposición, estando en el siglo XXI, hoy en día no podríamos andar con micromachismos o el ultrafeminismo o el racismo de color, de raza, discriminar, porque simplemente ahí estamos usando un cerebro más predominante que el otro. El secreto es ser andrógino, es decir, no ver las cosas con un género, sino verlo como un todo. Y de hecho hay formas de cómo entrenar tu cerebro para ello. Para que entonces puedas aferrarte a lo desconocido, como les comentaba, y de ahí crear una emoción diferente, elevada, que sea mucho más integrado. Y reconocer que el ser humano tiene virtudes y la misión de vida de todos nosotros en este plano terrenal es: venimos por una misión de vida, venimos a descubrir nuestro propósito, venimos a descubrir cuál es nuestro alto ideal, y cuando lo ponemos al servicio de la humanidad, no solamente tenemos regalos de trascendencia, que es realmente ser nosotros mismos, no nuestras configuraciones, no nuestra historia, no lo que interpretamos, no lo que crecimos, sino nuestra verdadera personalidad. Y así es como contribuimos a que una cadenita se expanda desde un liderazgo interpersonal a un liderazgo intrapersonal. Y yo, como soy una romántica y sé que haciendo la diferencia uno por uno, todos podemos hacer una cultura colectiva. Por lo tanto, te voy a dejar un tip para esta semana. Quiero que apliques una mentalidad de aferrarte a lo desconocido. Si te bañas con agua caliente, báñate con agua fría esta vez. Si comes con la mano derecha, ahora come con la mano izquierda, a ver cómo es. Y antes de enjuiciar la sensación del evento, salte de ello y solamente obsérvalo, ¿vale? Algunos me entenderán, otros van a decir: ¿qué fregados estás diciendo, Perla? No te preocupes. Por algo estás escuchando este mensaje y no es nada coincidencia de estar leyendo el capítulo 6 de Virginia Woolf en cómo funciona la mente. Y justamente la semana pasada di un masterclass de coherencia interna que tiene que ver con esto. Entonces, gracias Virginia Woolf, porque como ella, muchas mujeres abrieron paso para que muchas mujeres y muchos hombres sigan dando lo mejor de ellos para sí mismo en esta vida. Señores, señoras, que Dios los bendiga. Por favor, comparten esta lecturita porque tiene un mensaje sumamente poderoso a mi punto de vista. Estoy segura que para ti también, para poder hacer una diferencia en temas de género, hacer una diferencia en tema de discriminación, de razas, y poder ser mucho más inclusivos y así ganar todos, así trascender todos. De verdad, solamente de nosotros depende hacer un cambio. Y todo está en este organito chistosito que se llama cerebro, que alberga la mente. Pero bueno, ya me voy a callar. Ya me tengo que ir, son 11:15 de la noche para mí. Gracias por quienes se conectaron, por quienes compartieron esto. Gracias, gracias. Nos vemos la próxima semana. Todavía no sé a qué hora, porque estoy a 7 horas de diferencia de México y voy a estar un buen rato por acá. Sin embargo, todo es perfecto y quien tenga que estar va a estar. Y con anticipación vamos a sacar un post, ¿vale? Pero va a estar quien tenga que estar. Un excelente día para ustedes, una excelente noche para mí y que Dios te bendiga. Hasta luego, Perla Ernest.